Hola, buenas tardes alumnos. En este video vamos a resolver el problema número 3, ¿sí? De los problemas que yo había dejado. No lo alcanzamos a hacer y para no esperar hasta el día viernes, bueno, decidí hacerlo en un video, ¿sí? Y lo voy a explicar paso a paso. Empiezo por leerlo, ¿no? Y voy a ir explicando qué significa todo esto, ¿no? Una piscina rectangular de 15 metros de largo y 9 metros de ancho, ¿sí? Base y altura, está, acá dibujé no piscina, está rodeada por un camino de cemento, ¿sí? De ancho uniforme, ¿no? Es decir, yo no lo dibujé de esta forma porque me pintó a mí, sino porque lo está diciendo el ejercicio, ¿no? Fíjense que el ancho, ¿sí? Me está justamente diciendo que el ancho del cemento es uniforme. ¿Qué quiere decir esto? Que el ancho de acá es el mismo que hay de acá hasta acá, que es el mismo que hay de acá hasta acá, es el mismo que hay de acá hasta acá, es el mismo que de acá hasta acá, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces después me dice, si el área del camino, yo acá lo puse como dato, el área del camino es 81 metros cuadrados, ¿cuánto mide el ancho? Justamente, nosotros lo que tenemos que averiguar es esto, ¿no? El ancho del camino. Y acabamos de decir que si el ancho es uniforme, ¿sí? Significa que es el mismo, ¿sí? Justamente este ancho representa una variable, ¿sí? Lo vamos a llamar x, y esa x es la misma que acá, ¿sí? Ese valor es el mismo, porque el ancho es uniforme, ¿sí? Es el mismo ancho que de acá, que de acá, que de acá, de acá, 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 ¿sí? Perfecto. Ahora, ¿cómo hacemos para resolver este problema? Bien, vamos a empezar a obtener datos, ¿sí? Ya tengo el área del camino. Acá me escribió un costadito, abajo, el área de la piscina. ¿La puedo obtener? Sí, si quiero sí, porque tengo la base, tengo la altura, son datos que me da el ejercicio, entonces lo puedo sacar. 15 por 9 me da justamente 135 metros cuadrados. ¿Sí? Bien. Tengo ahora el área de la piscina, dato que yo saqué. Pregunta, ¿tengo los lados del camino? Y ahí ya no, ¿no? Tengo el área, pero no tengo los lados del camino. Yo no sé cuánto mide todo esto, no sé cuánto mide todo esto. Pero lo que sí sé es que esta porcioncita de acá del camino y esta de acá, ¿sí? Conozco su valor. Es decir, sé cuánto mide esta porcioncita, este ladito del camino y este de acá. Y ahora yo les pregunto a ustedes, para que lo piensen un ratito, ¿cuánto mide? Fíjense con qué coincide, con qué yo lo hice coincidir, ¿no? Lo hice coincidir con la base de la piscina. Y si la base de la piscina mide 15 metros, este pequeño lado también mide 15 metros. El problema que tengo ahora es que no sé cuánto miden estas pequeñas regiones, esos pequeños lados que me quedaron. Solamente tengo una parte de todo este lado. Lo mismo podría verlo acá, ¿sí? Lo mismo podría decir de este pequeño lado. ¿Cuánto mide esta pequeña región? 9 metros, porque coincide con la altura de la piscina. Pero me vuelve a pasar lo mismo. Me queda estos dos laditos dando vueltas y yo no sé cuánto miden. Pero lo que sí sé es qué representan esos lados. ¿Qué les acabo de decir? Que el ancho del camino es uniforme, ¿sí? Ese ancho es lo mismo si lo vemos acá, si lo vemos acá, si lo vemos acá. Es decir, si el ancho es 2 metros, es 2 metros en todos lados, ¿no? Pero también lo tenemos que ver de esta forma. Este ancho mide X, no sé cuánto, pero es el mismo. Este ancho también, este ancho también, este ancho también. Acá la pileta se acaba, ¿sí? La piscina. Pero imaginemos esta línea, ¿no? Es como si la piscina siguiera.
El ancho que hay acá, ¿sí? Sería X también, el mismo. De acá hasta acá también, de acá hasta acá también, de acá hasta acá también. Y ahí llegamos a la conclusión de que este pequeño lado mide X. ¿Sí? Justamente coincide con el ancho del camino. ¿Se entiende? Lo mismo sucede con este lado de acá. Porque fíjense, este ancho mide X, también X, X, X. Y acá yo me imagino como que la pileta sigue de largo. Este ancho mide X, X y este también X. Y en base a ese razonamiento llegamos a la conclusión de que estos lados que sobraron miden X. Pero, ¿de qué me sirve esto? Estoy teniendo más y más incógnitas. Bueno, a ver. Esto nos sirve para llegar a la siguiente conclusión. De que todo este lado del rectángulo mide 9 más X, es decir, la suma de todos estos tres lados, ¿no? Y me queda 9 más X, 2X. Entonces llego a la conclusión de que todo este lado mide 9 más 2X. Ahora yo pregunto, ¿cuánto mide toda esta base? Bueno, va a medir 15 más X, es decir, la suma de los tres lados. Lo mismo. Perfecto. Entonces, acá lo que podemos después hacer es plantearnos una ecuación, ¿sí? Porque es, básicamente en los problemas tenemos que hacer eso, ¿no? Plantearnos una ecuación en relación o en base a los datos que nos da el ejercicio. Yo, por ejemplo, no me voy a armar una ecuación con el perímetro de los rectángulos. ¿Por qué? Porque no tengo esos datos, ¿no? Podría sacar el perímetro de la piscina porque tengo sus lados, pero ¿con qué lo igualo? ¿Cómo lo relaciono con la X? Y ahí está el problema, ¿no? Entonces yo tengo que usar datos que me da el enunciado, ¿sí? Y utilizarlos a mi favor. Entonces si yo tengo el área del camino, acá obtuve el área de la piscina, bueno, algo tengo que hacer con esas dos cosas. Tengo que rebuscármelas y utilizar las áreas. Entonces, acá es en donde nos ponemos a pensar y armarnos nuestra ecuación. A ver. Tenemos el área de la piscina. Tenemos el área del camino. Yo les pregunto, ¿el área del camino qué representa? Justamente esto, ¿no? No es lo mismo, lo aclaro, no es lo mismo el área del camino que el área del rectángulo negro. ¿Por qué? El área del camino es lo que acabo de pintar yo. El área del rectángulo grande sería todo lo de adentro, incluyendo la piscina, ¿no? Pero les pregunto, si yo quisiera hallar el área del rectángulo grande, ¿qué tendría que hacer? Base por altura, ¿no? La base es 15 más 2X y la altura 9 más 2X. Pero ahora yo les pregunto, si quisiera obtener, lo voy a copiar así, si quisiera obtener el área del camino, ¿no? ¿Qué harían ustedes para obtener esa área? Ustedes me dirían, bueno, hago base por altura del rectángulo grande. Es decir, saco el área del rectángulo, lo abrevio, del rectángulo negro. Pero, ¿qué les acabo de decir yo? Si ustedes sacan el área del rectángulo negro, no va a ser igual al área del camino. Porque el área del camino es lo que acabo de pintar. El área del rectángulo grande es todo, incluyendo la piscina. Entonces, para yo obtener el área del camino, tendría que sacar el área de todo el rectángulo grande y a eso restarle lo que ocupa la piscina. ¿Sí? Porque si yo saco toda el área del rectángulo grande y le resto lo que ocupa la piscina, justamente me queda lo que sobra, que es este caminito. Es decir, el área de la piscina, perdón. Y ahí armé mi ecuación, ¿sí? Ahí armé mi ecuación utilizando los datos que me dio el enunciado. ¿Tengo el área del camino? Sí.
81 metros cuadrados, ¿no? No pongo el metros cuadrados porque lo voy a trabajar con los números nada más, ¿sí? Área del rectángulo negro. No lo tengo, pero sé cómo obtenerlo. Y es base, que es 15 más 2x, por la altura, que es 9 más 2x. Menos el área de la piscina, que es 135. Perfecto. Y acá me pongo a trabajar, me pongo a resolver esta ecuación. Primero, distribuyo. ¿No? Me queda 15 por 9, 135. Más 15 por 2x, 30x. Más 2x por 9, 18x. Más 2x por 2x, 4x. Menos 135. Bueno, acá identifico los términos semejantes, es decir, los numeritos, o los términos, mejor dicho, que puedo juntar, ¿no? Y este 135, por ejemplo, lo puedo juntar con este menos 135, este 30x con este 18x, ¿sí? Ya este 4x me olvidé de escribir acá, que 2 por 2 es 4, y x por x es x al cuadrado, justamente. ¿Sí? Recordemos que si las bases son iguales y se están multiplicando, sus exponentes se suman. X por x me queda x al cuadrado. Y es por eso que este término no puedo juntarlos con estos de acá, porque no tienen el mismo exponente. Entonces, 135 menos 135, estos desaparecen porque me da 0, ¿no? Propiedad cancelativa que se le decía. Me queda el 4x al cuadrado y 30x más 18x, 48x. ¿Sí? Y acá me quedó una ecuación cuadrática, ¿no? Y para resolverla no podía hacerlo como venían haciendo ustedes, ¿no? Es decir, despejando la x, dejándola solita. Porque de esa forma tradicional no llegamos a ningún lado. Y yo lo hice en la pizarra. ¿Se acuerdan que nos quedaba una raíz media rara? Y aún así nos quedó una x de este lado y del otro lado. Nos era imposible dejarla solita. Entonces, teníamos que recurrir al nuevo tema, ¿sí? Justamente a una formulita que vimos nosotros llamada fórmula resolvente. Y para aplicarla, tenía que toda la expresión cuadrática estar igualada a 0. Y yo veo que esta expresión está igualada a 81. Entonces este 81 lo vamos a agarrar y lo vamos a pasar para el otro lado. De esa forma acá no queda nada. 0. Perfecto. Y voy a aplicar la fórmula resolvente. Lo anoto acá. Fórmula resolvente. Recordemos que no les pido que se la acuerdan de memoria, ¿sí? Eso no me interesa mucho. Lo que sí me interesa es que la sepan utilizar. Recordemos que esta fórmula me daba dos resultados, ¿no? Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a, ¿no? Entonces acá es donde teníamos que identificar nuestras letras. A, B y C. Entonces la A era el coeficiente del término cuadrático. ¿Sí? ¿Qué significa coeficiente? El numerito que está multiplicando a la variable, que en este caso es x. En este caso, el término cuadrático es... el coeficiente es 4, ¿no? Porque es el 4 el que está multiplicando el x al cuadrado. Entonces colocamos 4. La b era el coeficiente del término lineal, es decir, el numerito que está multiplicando a la x a la 1, que sería el 48. Y la c, el término independiente, el numerito que está solo, sin la x, menos 81. Perfecto. Agarro todo esto y lo reemplazo en mi fórmula, ¿sí? Tengo que tener mucho cuidado con los signos, eso sí. Menos, recuerden, este menos pertenece a la fórmula. Y la b sería el número 48. Más menos raíz cuadrada de 48 al cuadrado, es b al cuadrado, menos 4. Por la a, que es 4, por la c, que es menos 81.
Recuerden los signos, ¿sí? Todo sobre 2 por 4. Perfecto. Entonces tengo los dos resultados. Me va a dar menos 48. Comí el 8. Más menos. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner todo esto en la calculadora. Así no ocupo tanto el ojo porque me estoy quedando sin espacio. Entonces escribo 48 al cuadrado menos 4 por 4 por menos 81. ¿Sí? Todo eso me dio 3600 sobre 2 por 4. No hace falta hacer una calculadora, ¿no? 8. ¿Sí? Bien. Raíz cuadrada de 3600. Eso sí, lo meto en la calculadora. Y me da como resultado 60. Y acá es en donde decíamos que empezamos a tener dos resultados, ¿no? Uno cuando está sumando y otro cuando está restando. Estaba poniendo menos 80, nada que ver. Entonces, menos 48 más 60 me da 12 sobre 8. Esto lo simplifico, ¿no? Divido arriba y abajo por 4. 12 dividido 4, 3. 8 dividido 4, 2. Y 3 medios me quedó. Y 3 dividido 2 justamente me queda 1,5. ¿Sí? Perfecto. Y vamos acá. Menos 48. Menos 60. Menos 108. Y menos 108 dividido 8 me da menos 13,5. Perfecto. Ya encontramos los dos resultados que verifican esta ecuación, ¿sí? Ahí encontramos los dos valores que puede tomar la x. Pero ¿qué pasa? Recordemos qué simbolizaba o qué representaba esta x. Esta x representaba el ancho del camino. Y el ancho no puede ser jamás negativo. Entonces este valor directamente ni lo tomamos en cuenta. Y nos vamos a quedar con el 1,5. ¿Sí? Por lo tanto, el ancho del camino es 1,5 metros. Ese es el ancho del camino. 1,5 metros. ¿Sí? ¿Hay alguna forma de verificar esto? Sí, hay una forma. ¿Por qué? A ver, recordemos que este lado, ¿sí?, del rectángulo negro no lo teníamos porque no teníamos los valores de x, pero ahora sí lo tenemos, es 1,5. Entonces, si hacemos 15 más 2 por 1,5, esto me da 18. Es decir, la base del rectángulo negro mide 18 metros. Y la altura sería 9 más 2 por 1,5, 12. Pero, ¿y ahora cómo lo verifico esto? Porque solamente sumé estos dos, obtuve la base y el largo. Bueno, justamente, si saco el área del rectángulo grande, es decir, 18 por 12, me da 216. ¿Qué pasó? Me tenía que dar 81. Área del rectángulo negro. ¿Qué pasó? Esto me dio 216, no me dio 81. Ah, pero yo estoy sacando el área de todo el rectángulo negro. Cuando yo hago base por altura, no estoy solamente sacando el del camino. Estoy sacando todo lo de adentro, incluyendo la piscina. Es decir, a esos 216 le tendría que restar el área de la piscina, que es 135. Y efectivamente me da el área del camino, que es 81. ¿Sí? Espero que se haya entendido y cualquier duda que tengan me consultan, ¿sí? Este problema no va a estar en la teoría, así que lo que les voy a pedir es que lo copien de este video, ¿sí? Le van poniendo cualquier cosa a stop o al final, ahí que pasé de arriba hacia abajo, le ponen stop ahí, después stop acá y lo copian, ¿sí?
a continuación del problema número 2. Espero que se haya entendido.